abuelo trajo a dos hermanos de él acá, pero quedaron parientes. Ahora ya no hay Alfonsín parientes de esta misma rama, hay parientes cercanos que son Alfonsín. Yo me emocioné mucho por encima de todo, ¿no? Santiago fue extraordinaria, la recepción que nos brindaron. Y cuando llegué a la casa de mi abuelo, que no conocía, una casa de esas antiguas que tenía las vacas abajo y la gente dormía arriba, vivía arriba, mejor dicho, y lo sacaban a las rías. Aquí se trata fundamentalmente, de ver si es posible que le pongamos realmente una bisagra a la historia argentina y terminar con la frustración y la desesperanza. No sería un demagogo si les dijera que de la noche a la mañana solucionamos todos los problemas, no es cierto. Pero sí les aseguro, amigos de Rosario, de la noche a la mañana se acaba la injusticia, la corrupción, el peculado, el negociado en la Argentina. Atravesamos en los años 70 un periodo signado por la violación de los derechos humanos por parte del Estado, que ya se había comenzado en realidad con anterioridad en la época de López Rega con las 3A, ¿no es cierto? Pero que se agudiza enormemente, lo que plantea desde luego responsabilidades muy importantes a la dirigencia política. Había que construir la democracia, y no se podía construir sobre la base de una claudicación ética que era establecer la impunidad. Había que construir la democracia y no se podía pensar en lograrla sobre la base de una persecución total a todos quienes habían actuado. La autoamnistía, vamos a declarar su nulidad. Pero tampoco vamos a ir hacia atrás ni ando con sentido de venganza. No construiremos el país del futuro de esta manera, pero tampoco lo construiremos sobre la base de una claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. Teníamos que encontrar la manera de salvar, por un lado, la ética y por otro lado también la responsabilidad. Y esto fue, me parece, que lo que en ese momento logramos, con mucha discusión en la sociedad, porque la sociedad argentina reclamaba más. No era lo mismo lo que pasaba en otros países de América del Sur. Evidentemente, en Brasil hubo una amnistía que se llamó la amnistía mutua. En Uruguay estuvo el acuerdo del Club Náutico y posteriormente una ley. En Chile no se había hecho tampoco por mucho tiempo nada. Y para qué hablar de Europa, ¿verdad? Donde por ejemplo, en España se dijo lo pasado pisado y recién ahora se empieza a querer saber, por lo menos saber qué ha pasado con los muertos. Aquí hay distintas responsabilidades. Hay una responsabilidad de quienes tomaron la decisión de actuar como se hizo. Hay una responsabilidad distinta de quienes en definitiva cometieron excesos en la represión. Y hay otra distinta también de quienes no hicieron otra cosa que en un marco de extrema confusión cumplir órdenes. Estábamos con la única fuerza que teníamos, que era la del pueblo, y cuando las dificultades económicas que atravesaba la Argentina
nos colocan en una situación de debilidad mayor después del 87. Evidentemente estábamos en una situación mucho más precaria para la defensa de todos nuestros principios y tuvimos que acelerar un proceso que fue llamado el de las leyes de perdón, que no lo fueron de ninguna manera. La gente olvida que se había hecho el juzgamiento a las juntas y olvida también que había más de 50 militares procesados, porque la ley de obediencia debida tenía una cláusula fundamental, que era que quien tenía capacidad de decisión no quedaba comprendido en ella. Es decir, si tenía capacidad de decisión, si no había respondido a una orden, no quedaba comprendido en ella. Vamos a la Argentina, en la que no habrá más comandante en jefe de ningún arma, en la que habrá un solo jefe supremo de todas las armas, el que establece la Constitución. Yo creo que lo que tuvimos siempre en cuenta fueron los principios, y para servir a esos principios acudimos a la responsabilidad, que es al revés. Por eso decía recién que cuando están bien aplicados los dos principios se compadecen, ¿verdad? Se compatibilizan, porque no hubiéramos logrado absolutamente nada si hubiéramos actuado irresponsablemente, pretendiendo llevar adelante en aquel tiempo 2000 juicios a militares. Esto era inconcebible, ¿verdad? De modo que creo que actuamos y llegamos hasta donde podíamos llegar. Queremos construir la convivencia en la paz. Queremos hacerlo entre todos y todos juntos. Estamos convencidos que es posible lograrlo y además que tenemos la obligación de lograrlo los argentinos. Y yo puedo hablar fundamentalmente de la PDH, ¿no? De la que formé parte y fui vicepresidente. Allí estaban representados además distintas confesiones religiosas. Estaba Monseñor Nevares por la Iglesia Católica, estaba un gran obispo protestante, que como lamento que mi memoria en este momento me falle y no pueda decir su nombre porque era una gran persona. Estaba Marshall Meyer, que era el representante de los judíos, y en fin, otros obispos también protestantes. De modo que fue una cosa realmente ecuménica en este sentido, y en cuanto a la representación de tipo político, también fue muy plural. Y tuvimos la oportunidad de trabajar de consuno, haciendo lo que se podía en ese tiempo. Me acuerdo que nos reuníamos en templos religiosos que nos cedían los religiosos protestantes normalmente, con la guardia siempre pretoriana de la policía en aquel tiempo, ¿verdad? Pero respetaban el templo y podíamos hacerlo. No nos molestaban en ese sentido. Fue mucho lo que se hizo, mucho lo que se defendió. En ocasiones la diferencia que va entre la democracia y la dictadura es igual a la diferencia que va entre la vida y la muerte. Es decir, el país entero, el pueblo argentino, sin distinción de ideologías, sin distinción de partidos políticos,
ha comprendido definitivamente que solo sobre la base del ejercicio de sus derechos y sus libertades podrá resolver sus problemas más afligentes y los del conjunto de la nación. Hay que agradecer a todos esos hombres y mujeres que se brindaron para una tarea tan dramática, tan patética como esa, dedicando gran parte de su tiempo a investigar crímenes atroces, y que sirvió de base toda esa actividad para que la Fiscalía luego, llevada adelante por Julio Estracera y por Ocampo, pudiera ser, utilizarlos como fondo de la acusación, ¿verdad? Todos ustedes conocen la gravedad del problema de nuestro sector externo, esta deuda fabulosa que hemos contraído no para capitalizarnos, sino para destruirnos, porque importamos manufacturas que producíamos, cerramos nuestras fábricas, hicimos cundir la desocupación, quebramos a la empresa y nos endeudamos al mismo tiempo. El mecanismo de la deuda latinoamericana es sencillo y perverso. Debemos más de 350.000 millones de dólares y los debemos porque no estamos desarrollados y entonces nos prestan plata para que no nos desarrollemos. Nosotros llegamos al gobierno con un default de parte del gobierno anterior, así que imagínense lo que fue una pelea permanente con el Fondo Monetario Internacional, que no comprendía cabalmente las necesidades de Argentina y las posibilidades de Argentina. Hay que ver lo difícil que es instaurar la democracia en un país en el marco de una crisis aguda con sectores de pobreza muy serios, y con un deterioro de los términos del intercambio en materia de comercio exterior que era vergonzoso. Si nosotros hubiéramos tenido estos precios internacionales, otras cosas habrían pasado en la Argentina, ¿verdad? Vamos a salir de esto como otros países salieron de crisis más duras. Vamos a arrancar en la medida en que no nos mandonen más. Seguramente hubo una preocupación muy grande por esto del club de deudores, porque nosotros no le llamamos club de deudores. Club de deudores le llamaron los acreedores. Nosotros queríamos conversar con los acreedores a los efectos de arribar a un acuerdo que permitiera el cumplimiento de nuestras obligaciones en el marco de la realidad que vivíamos. No se trataba de pretender actuar indecentemente, sino de encontrar la manera de resolver los problemas sin caer jamás en la posibilidad del hambre de nuestro pueblo, como yo lo reiteré en muchas oportunidades. Y esta fue la lucha que tuvimos que librar durante tantos años.